Polar Comunicaciones para la región de Magallanes y Antártica chilena. Está con nosotros la abogada demócrata cristiana, ex ministra también, Laura Albornoz. ¿Cómo está, Laura? Buenos días. Bien, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Con algo de frío en esta mañana patagónica. No tanto, ¿no? Cuando ya entra a las casas uno se toma el calor que hay es verdad. En los hogares. Es que el gas para nosotros es tan importante, porque usted lo sabe. Sí, lo sé. Por eso es tan importante también cuidar la empresa pública que nos provisiona de eso. Y hemos tenido algunos revuelos, complejidades, denuncias al voleo contra ENAP. Es preocupante. Yo que fui directora de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, la verdad que creo que hay que cuidar y hay que tratar con mayor cuidado a las empresas estatales. Usted fue directora de Codelco, justamente. Directora de Codelco, primera mujer integrada del directorio, así sí. Así es. ¿Y qué le pareció? Ya nos vamos a meter en materia de su viaje, pero a propósito de este cargo que estuvo en Codelco, y como la primera mujer, además, importantísimo, usted ha dicho denuncias al voleo. ¿Usted cree que no es solamente ENAP responsable de lo que pasa en la quinta región en Quintero? Yo creo que hay varias más empresas y se ha ido hablando con el paso del tiempo. Lo triste sería que surgiera alguna indicación que nos hiciera pensar que hubo una denuncia intencionada para sacar de la responsabilidad de empresas privadas y asignársela a una empresa estatal, con lo que nos ha costado mantener empresas del Estado, Codelco, ENAP, Televisión Nacional, el Banco Estado, por mencionar solo alguna. Yo la verdad es que creo que fueron al voleo y algo irresponsable. Han salido los propios miembros del directorio de ENAP, encabezados por Loreto Silva, justamente a manifestarse en contra de las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y también del intendente, que muy rápidamente culparon a ENAP. Es más, según información que yo tengo privilegiada, también le pidieron a ENAP mantener silencio cuando la ministra se pronunció. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos protegiendo privados? ¿Con qué finalidad protegemos a los privados? ¿Cómo cuidamos la empresa del Estado que no tuvo responsabilidad porque lo que hace en la quinta región particularmente es almacenamiento? Y lo digo con conocimiento de causa. Codelco tiene por imposición legal hoy día que hacerse cargo de Ventana. Esto no pertenecía a una división de Codelco en la zona de Quintero. Y por una imposición de una ley, Codelco tiene que procesar materiales que además no le pertenecen, que vienen de NAMI o de pequeños productores, subvencionando además al sector privado. Entonces me parece a mí que hay una mala señal, porque primero es una zona altamente saturada, es peligrosa, pero a mí me parece sobre todo peligroso que la autoridad pública culpe rápidamente a las empresas públicas que hacen una tremenda labor también por generar ingresos para el Estado. Y teniendo muchas pruebas que están en redes sociales, no se han hecho oficiales, de empresas contaminando. Sería gravísimo que la administración del Estado, el gobierno actual, culpe a una empresa propia, por decirlo de alguna forma, una empresa estatal como ENAP, para proteger, para cuidar otras empresas privadas. Eso es muy grave. Sí, yo lo encuentro grave particularmente porque siempre he estado a la sombra después de que Chile llevó adelante un fuerte proceso de privatización durante la dictadura, el que las pocas empresas estatales que quedan y que además son tan importantes para la economía chilena, recordemos que tanto ENAP como principalmente Codelco, incluso como las variantes del precio del cobre, generan excedente e ingresos para el Estado chileno. Entonces me parece a mí que es muy delicado hacer afirmaciones de ese tipo y particularmente porque se juega con la fe pública. Hay gente que vive en zonas saturadas con alta contaminación. Enrostrar a un culpable hace además que la animadversión de toda la ciudadanía se dirija para allá y eso me parece a mí muy riesgoso. Ahora, esto no ocurrió en los últimos días ni en las últimas semanas, viene años ocurriendo. Años, es una zona y altamente hubo gobiernos a cargo del cual usted fue parte, que yo no sé si tomaron las medidas que se podrían haber tomado en su momento. Hay medidas, pero es una zona altamente saturada, son cerca de 7 las empresas que procesan en la misma región. La verdad que cuando estábamos en el directorio de Codelco, nosotros, si no tuviéramos esta obligación por ley, de la que pedimos eximirnos en varias oportunidades, hubiéramos continuado solamente con la refinería y no con la fundición, que es la que genera mayores contaminantes. De hecho, Codelco, insisto, no la tenía, esta no era una división de Codelco, fue impuesta por una ley como una forma de favorecer a los pequeños, la pequeña minería, y yo creo que hay que tomar medidas drásticas definitivamente, porque si usted mira las cifras, a Codelco le genera números rojos la existencia de Ventana. Entonces, a lo mejor el solo seguir, como dije hace un momento atrás, con refinería podría ser conveniente, pero está obligada por una ley que justamente se creó
con el propósito de favorecer la pequeña y mediana minería. Y yo creo que es tiempo que el país diga, ¿sabe?, que queremos este nivel de desarrollo, el desarrollo, lo mismo que pasó en Freirina, lo mismo que pasa en otras partes de Chile, queremos un nivel de desarrollo que llega a poner en riesgo a las personas. Entonces yo creo que la respuesta está planteada, vamos a seguir con este sistema neoliberal económico a rajatabla, explotando todos nuestros recursos naturales a más no poder, ¿son riesgo de afectar a los habitantes? Esa es una buena pregunta respecto al desarrollo que nosotros mismos nos hemos planteado. Bueno, acá, Laura, en los próximos días o en las próximas horas se va a saber la decisión del CEA respecto de las tronaduras en mina invierno. A propósito de eso, tema medioambiental que está en boga. ¿Se le da muchas facilidades a algunas empresas para explotar medioambientalmente el país? ¿Qué opinión tiene de mina invierno, si es que tiene conocimiento de aquello, Laura? Yo creo que, dicen en general, yo diría que Chile es un país que en materia regulatoria tiene procesos claramente conocidos y establecidos con anterioridad. En promedio, para obtener permisos medioambientales, dependiendo de la faena, uno tarda en 3 años en obtener todos los permisos. Hay empresas que tardan mucho más. Estoy hablando de permisos tanto con la entidad administrativa como también con la entidad, la comunidad. Y yo me da la impresión a mí que la mayor complejidad tiene que ver con los permisos que dependen de organismos más políticos como el Consejo de Ministros. Estos permisos particulares que son como la etapa final o previa para aprobar los proyectos dependen de entidades más políticas que fluctúan dependiendo de quienes las componen, ¿no? Y en eso hemos conocido larga experiencia de telefonazos y otro tipo de actuaciones que han acelerado o no procesos de aprobación de proyectos medioambientales. El de tronadura no lo conozco en particular, pero a mí me parece que en general tiene Chile un mecanismo que está en todo el mundo por lo demás. En América Latina es bastante más feble, por decirlo así, es más posible. Es feo lo que voy a decir, porque no quiero hablar de la región mal, pero es más fácil a lo mejor comprar permiso, obtener, y es muy... la institucionalidad en Chile se ha regularizado de manera de evitar efectivamente que pueda haber además corrupción en este proceso, porque imagínese usted, una empresa interesada en una explotación puede acudir ante la entidad administrativa y tratar de facilitar el camino. Y a mí me parece que eso es justamente lo que ha apuntado el Estado chileno cuando ha querido mantener un sistema regulatorio que tenga todos los pasos que tiene que obtener todos los permisos, no solamente con la entidad o el Ministerio de Medio Ambiente, sino también con el Ministerio de Desarrollo Social, en el caso de nosotros con Cochilco, con Cernagiomín, en el caso de la minería. Entonces me parece a mí que tiene un buen desarrollo el Estado chileno respecto de los permisos, es algo en lo cual nosotros podemos confiar, pero sí creo que todavía, que esto genera costo, pero me parece a mí que atendida a las ganancias que se genera para el sector privado, es un trámite necesario que se debe hacer para salvaguardar la integridad de los que menos tienen y los que no son los intereses corporativos, sino los intereses de la comunidad. Llama la atención seguramente la comunidad las prebendas que tienen este tipo de empresas, porque si uno va a un restaurante y se intoxica, ese restaurante al día siguiente es probable que sea clausurado y por un buen tiempo. Si uno ve que una empresa está contaminando, esa empresa no se cierra. Claro, pero es la misma certeza que se le da este sistema económico que existe en Chile a la inversión privada. El mismo fenómeno que pasa con la pesca, ¿no? Usted tiene un sistema hoy día en Chile entregado a 7 familias en donde le entregan las licencias y los permisos para explotar el recurso marino por 20 años, y hoy día está en el Congreso una ley corta y esperamos que la ley larga y el proyecto de ley también que intentaba anular la ley Longueira, están ahí corriendo muy despacito porque hoy día se puso de moda la reforma tributaria, o mejor dicho, la contrarreforma o la reforma a la reforma anterior. Modernización tributaria, la presentado. Le llama modernización el ministro de Hacienda, pero es la reforma a la reforma que ya había hecho la presidenta Bachelet. Me imagino que hablaremos de eso más adelante, pero la verdad es que eso está de moda hoy día y quedó un poco pendiente la denominada ley de pesca, que efectivamente impide, utilizando el argumento de la inversión que se inyecta por parte de los privados, no mover la concesión en 20 años. Y hoy día había una serie de molestias por la industria de que esta concesión se iba a impedir su renovación. Hay intenciones de fraccionamiento, particularmente desde el mundo artesanal, desde los pescadores artesanales, respecto de qué pasa con el recurso. Yo creo que efectivamente, de nuevo, la lógica que se instaló económica en Chile hace que muchas veces en diferentes ámbitos productivos el sector privado, la inversión privada goce de
mayor privilegio o la gran inversión goce de mayor privilegio que la que tiene cualquier ciudadano que tiene una pyme, un restaurante o una inversión, incluso los propios pescadores artesanales que viven en niveles de subsistencia bastante deplorables. ¿Hay letra chica en la modernización tributaria? En la modernización tributaria hay una reforma que viene a poner en cuestión la recaudación fiscal que se tuvo a la vista cuando se planteó la reforma de Michelle Bachelet, que a través del mecanismo de la integración, vuelve el mecanismo de la integración, permite que las grandes empresas de nuevo puedan tomar un crédito a su favor para reducir el pago de impuestos. Una cuestión que se había eliminado con la reforma de Michelle Bachelet y que efectivamente había querido terminar con el sistema integrado, esta posibilidad de que los gastos de la empresa con los gastos de la persona natural, llámese propietario de la empresa, se puedan relacionar entre ellas. Se intentó separar, pese a que hubo ahí una cocina que impidió, y se recordará usted, dejó un sistema medio semi-integrado en el Senado, pero igualmente se intentó separar este sistema de integración que existió en Chile por razones económicas desde el año 83, y hoy día se está intentando volver, permitiendo además establecer una serie de créditos, no solamente en lo que retomar el sistema integrado, sino particularmente una concesión especial de crédito que apuntan a la reducción del IVA de las empresas constructoras. Me parece a mí sorprendente la llegada de esta reforma, particularmente porque todavía no está en vigencia la reforma anterior, no termina de estar en régimen. El otro año debiese ser y terminar con la reforma. Me parece a mí que hacer de nuevo genera una cierta inestabilidad institucional que es incomprensible. Nosotros no logramos entender cuál es la necesidad de hacerlo nuevamente, sino privilegiar, porque en definitiva, o privilegiar o darle respuesta al sector empresarial que apoyó la elección del presidente Sebastián Piñera, porque la verdad es que no tiene mucha lógica el poner en duda el tipo de recaudación que por lo demás ya está comprometida. Yo le quiero decir que la gratuidad, que el sistema de pensiones está comprometida con los recursos. A la recaudación. Exacto, esa es la palabra correcta. Está planteada en base a la recaudación que nos deja nos dejó la reforma anterior, y hoy día en cierta forma someterse a una especie de riesgo de cambio de la recaudación fiscal me parece riesgoso, sin perjuicio de lo cual yo creo que hay algunas buenas medidas en materia de boleta digital que va a llegar. Es un avance. Puede constituir un avance respecto de la posibilidad de elusión de tributo. Me parece interesante, pero tiene un público bien definido, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que no resultaron no han contestado de manera muy feliz. Usted, me imagino que escuchó a Fantuzzi reclamando por esta reforma. No están muy contentas con, entre comillas, las medidas dirigidas a las pymes. Entonces me parece a mí que es una reforma que está ahí, que tiene algunos puntos a favor, pero llamar reforma a esto que está planteado hoy día, me parece a mí un poquito soberbio. Yo creo que una reforma como tal no es, que va a tener algunos puntos que va a tener, a lo mejor va a contar con voto favorable, pero no me imagino definitivamente al Congreso aprobando en su plenitud retroceder en volver a colocar un beneficio para las grandes empresas, para que el 1% más rico de este país de nuevo pueda tener la posibilidad de eximirse del pago de impuestos en pos de hacerlo obligatorio a las pequeñas y medianas empresas a través de la boleta electrónica, sin hablar de lo difícil que puede resultar exigir la boleta electrónica para personas que a veces están desconectadas de los sistemas digitales, digamos. Bueno, ese proceso igual ya lo vivimos con la factura electrónica en su momento, que podría repetirse con la boleta, pero al final... Sí, lo que pasa es que la boleta es bastante más masiva que la factura. Absolutamente. ¿Le hizo mal la candidatura de Carolina Goich a la democracia cristiana? Yo creo que es el proceso que la candidatura presidencial. Es el proceso que la democracia cristiana llevó adelante, fue la decisión de la Junta Nacional, y no conviene mucho analizar además tan tempranamente, porque estamos a unos meses de esa candidatura, analizar si fue negativo o positivo. Yo de partida estimo mucho a la senadora Goich, nos conocemos hace muchos años, de hecho su padre fue mi primer jefe, él era un gran militante demócrata cristiano, pero creo que algo de mala decisión hubo, porque de hecho no estamos en el gobierno hoy día, digamos, y eso también a veces se debe a bajar a sus parlamentarios también.
bajaron la presencia de parlamentarios. Entonces yo creo que hay un proceso de reflexión respecto de esta idea de camino propio. Yo en particular creo definitivamente que la unión de la centroizquierda, nosotros somos un partido definido de centroizquierda por nuestro congreso ideológico, es la que nos va a permitir efectivamente continuar avanzando en aquellos proyectos que creemos, estimamos, le hace bien particularmente para los más necesitados. Entonces, si usted me pide una evaluación a 4 o 5 meses, yo creo que la decisión fue tomada por nuestra Junta Nacional, nos hacemos todos responsables de esa decisión, pero creo que efectivamente las posibilidades de camino propio ha quedado demostrado en el último tiempo que no son la mejor opción. Y tenemos además a puerta elección de gobernadores, usted sabe, y de alcalde, y yo en esto hago un llamado, porque ayer justamente en una actividad de la democracia cristiana en nuestra sede con militantes de toda la nueva mayoría, ex nueva mayoría. Vamos a ver con qué nombre nos vestimos ahora para las elecciones. ¿Hay algunas ideas ya? Sí, había justamente un encuentro para poder debatir de este y otros temas, y la verdad es que yo creo en la unión de las corrientes políticas de fuerza de centro izquierda para poder avanzar una propuesta seria, particularmente con mira a la reforma y la instalación de la ley de descentralización, que contempla no solamente la elección de los gobernadores, sino el traspaso de facultades a las regiones. Yo creo que ahí los demócratas cristianos tenemos que tener una posición y la centro izquierda muy clara respecto de cómo esto se materializa. Lo digo particularmente en una región que ha tenido cambio de autoridades y la incapacidad de establecer un gobierno regional que se haga cargo de los fondos, los proyectos de inversión. Eso no ha pasado en Magallanes. Tuvimos cambio de intendente con decisiones que no sé si están muy bien dirigidas a la comunidad en general. Vino la ministra del Deporte, dijo que no iba adelante el gimnasio, el estadio techado, pero sí anunció la creación de una zona de espectáculo. Entonces yo me pregunto y le pregunto a los ciudadanos de Magallanes cuál es efectivamente el interés común que está puesto en primer lugar, si estamos por favorecer a las productoras para la generación de espectáculos y entretención tan necesaria para la comunidad, o en primer lugar creamos espacios donde particularmente los jóvenes, los adultos mayores, la ciudadanía en general se puede beneficiar de espacios cómodos para practicar deporte, para realizar encuentros y para trabajar en comunidad. Lo que más llama la atención es que hay un convenio firmado, que hay un consejo regional que aprobó esto y que debiese respetarse, bueno, lo dicen los mismos cores. Y además, no solamente respecto de eso, sino en general respecto de toda la malla de inversión regional, es un tema que entiendo que está pendiente, no se ha dado a conocer con fuerza respecto particularmente de la nueva autoridad, cuáles son el proyecto de inversiones que tiene la región, y yo creo que ahí hay un problema de gestión que la derecha suele comprometer. La derecha compromete mejorar en la gestión, compromete más probidad, compromete muchas cosas, pero la verdad es que en materia de delincuencia, yo acabo de leer el titular del periódico, los temas de femicidio siguen siendo un tema de esta región. Yo le quiero recordar que la ley de femicidio en Chile tiene su origen en la región de Magallanes. Tal cual. Fue anunciada cuando yo era ministra, incluso sin ser parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet, se anunció después de que una mujer hubo un femicidio frustrado en esta región y se creó lo que hoy día es una ley de femicidio, y me parece a mí sorpresivo. Hemos visto la noticia en el último tiempo como hay toda una preocupación respecto de una denuncia muy grave contra la vocera de gobierno, pero las cifras de femicidio en Chile siguen estando al pendiente. Se creó toda una estructura de casas de acogida para la mujer víctima y no necesariamente vemos que aquí hay una alimentación de la política de manera sistemática a lo largo del tiempo. Entremos en materia respecto de su visita, porque se vincula con este tema que estamos hablando. Lamentablemente Magallanes hay en varias temáticas donde estamos primeros en el ranking y no son temáticas positivas, y el machismo, la violencia sexual, la violencia de género es lamentablemente una característica en nuestra región. Ayer justamente en la sede de la democracia cristiana, donde estaban reunidos además todos los partidos de la nueva mayoría, hablamos de esta visión feminista y humanista, por decirlo así, cómo se plantea el humanismo desde la instalación del discurso feminista, y hablamos de eso con
los demócratas cristianos y con nuestros compañeros de los otros partidos, porque yo creo que efectivamente irrumpió el Mayo Feminista. Yo estoy aquí invitada por la Universidad de Magallanes, particularmente por lo que fue una arremetida a nivel nacional. Yo soy académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, soy profesora de claustro y vivimos allá en Santiago, pero esto se vivió a lo largo de todo el país, y yo le quiero recordar que el Mayo Feminista partió en el sur, con la decisión de los estudiantes de tomarse las casas de estudio por la existencia de hechos que no están tipificados en una ley particular que regule el acoso sexual en el ámbito académico. Solo está en materia laboral. Recuerda usted que el año 2005 se aprobó una ley que sanciona el acoso sexual en el contexto laboral, pero en el ámbito académico, que es de frecuente ocurrencia, no está regulado. Entonces sucede muchas veces que ni las autoridades saben cómo proceder, hablo de la autoridad académica, ni los estudiantes saben cómo poner límite, ni existe una dinámica interna que establezca procedimientos claros respecto de cómo actuar frente a las denuncias de acoso sexual. Entonces lo que tenemos son situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes, de mayoritariamente mujeres, según los datos que entrega la Dirección del Trabajo, que muchas veces provoca como consecuencia no solamente la puesta en riesgo de los derechos fundamentales de esas personas, sino que además la salida del sistema escolar o de trabajo. Fíjese que un buen porcentaje, cerca de un 30% de las mujeres que han vivido acoso sexual en Chile, dejan el trabajo o el centro de estudios para evitar seguir viviéndolo. Entonces me parece a mí que si estamos haciendo esfuerzo por tener una educación de mejor calidad, por lograr que más mujeres se integren a los ámbitos educativos, particularmente en las carreras tradicionalmente realizadas por hombres, y estoy hablando de esta región donde tenemos además una empresa del Estado que requiere de mucha capacidad femenina, uno se pregunta, ¿estamos creando todas las condiciones para que las mujeres estudien como corresponde y no tengan esta, entre comillas, amenaza de poder vivir esta situación? ¿Y cómo es la respuesta que estamos dando los académicos o el cuerpo docente respecto de la ocurrencia de este fenómeno? Bueno, hoy día vamos a hablar justamente de eso, del acoso sexual, este fenómeno que se está abriendo, la necesidad que ha planteado, y ahí valoro con mucho afecto el trabajo que ha realizado la ministra de la Mujer, Isabel Pla, en el sentido de hacerse cargo de una preocupación que está ahí latente, el sexismo en la educación. Lo venimos trabajando desde hace muchos años. Yo cuando recién estaba egresada de la Facultad de Derecho, trabajé en el CERNAM y me acuerdo que el primer manual que elaboramos fue el manual para la educación no sexista, para enseñar a los académicos, a los que elaboraban textos escolares, evitar el sexismo en la propia enseñanza, en el aula, en las prácticas docentes, y todavía, 20 y tantos años después, sigue existiendo. Pasa algo muy extraño y se lo quiero plantear, a ver cuál es. ¿Hay algún manual, un instructivo para que una mujer se sienta pasada a llevar o diga, o se haya sentido violentada? A ver, un caso que sucedió en el Consejo Municipal la semana pasada. Hay un concejal que habla, se dirige a una concejala, y puede ser que la crítica de fondo haya sido perfecta, pero la forma es la que llamó la atención. Entonces sale la concejala y dice, yo no sé si yo hubiese sido un concejal hombre, me hubiese hablado de esa forma. Más allá, insisto, dejo de lado la crítica de fondo, que puede haber sido perfecta y que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es la forma. Pero después sale este concejal que ocupó esa forma, que a muchos les pareció en redes sociales y todo, que no era la forma, insisto, podía ser el fondo, sale diciendo de que la concejala se está victimizando. ¿Dónde están los límites para saber si una mujer se está victimizando o no? ¿Hay un manual para que una mujer se pueda sentir pasada a llevar o no? Porque yo entiendo que somos personas individuales y a alguien le puede hacer sentir mal un comentario y a otra persona le puede dar exactamente lo mismo. ¿Dónde están los parámetros para que alguien se sienta pasada a llevar o no? A ver, yo creo que en esta sociedad honestamente, respecto del caso del acoso sexual, un hombre o una mujer, porque esto lo vivimos todos, mayoritariamente son las mujeres, en la medida en que el requerimiento de carácter sexual pueda afectar psicológicamente mi permanencia en el ámbito en el ámbito estudiantil, o mi permanencia en el trabajo, en la medida que estos requerimientos son permanentes y sistemáticos, aunque algunos no exigen la permanencia, basta un solo acto, pero que me afectan de tal manera que me impiden seguir desarrollando mis propias actividades. La propia OIT ha clasificado esos actos
como actos de connotación y de acoso sexual. Ahora, respecto del cómo, a mí me parece Estoy hablando de las comunicaciones, sí. Laura, yo no creo solamente que, del tema sexual. Yo creo que nosotros tenemos que establecer un pacto de relaciones que sea lo suficientemente... Yo creo que nosotros sabemos cuando hacemos cosas incorrectas. Los seres humanos en general sabemos cuando usamos del lenguaje, cuando somos irónicos, cuando somos ofensivos. Y muchas veces, como carecemos de argumento de la valentía de enfrentar a otro, utilizamos la ironía o el menosprecio para tratar de ganar la batalla. Entonces, yo creo que estamos hablando entre personas adultas, inteligentes. La verdad es que yo creo que mijitear a una mujer, hacerla callar, subvalorarla. Mire, yo fui la primera directora de la Corporación Nacional del Cobre, que es la principal empresa chilena, la principal empresa productora de cobre del mundo. Y yo le puedo asegurar que hay prácticas invisibles, silenciosas y calladas, como hacer ruido cuando uno está hablando acerca de un balance, o como objetar las opiniones que uno tiene, que no necesariamente son declaradamente machistas, pero que en definitiva apuntan a invisibilizar, dejar a un lado. Y esto le puede pasar a un hombre o a una mujer, porque además en los grandes puestos de decisión, en los espacios de toma de decisiones como un consejo municipal, recuerde usted que no solamente hay discriminaciones por razones de género, sino también por razones de clase, de condición social. Hay otras múltiples vulnerabilidades que se presentan. Chile tiene que tenemos como herencia española. Fíjese que recién estaba viendo un video en una playa en Cádiz, en España, lugar donde hice mi doctorado. Vivía en Sevilla, pero iba mucho a Cádiz. Estaba mostrando recién una imagen de una patera que viene llegando con personas de África, trasladándose para llegar, y la gente en la playa lo que hace, empieza a correr, a grabar algunos gestos obscenos a las personas que vienen en condición de hambre, de vulneración de derechos. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos un origen por nuestra propia descendencia española, o diferentes culturas o pueblos que es muy discriminador. Discriminamos al que tiene el pelo tieso, al que tiene, no sé, el ojo chico, el ojo junto, lo que sea. Y me parece a mí que la principal discriminación, que es la de género, es algo que a este tiempo ya es bien impresentable. Es impresentable no solamente porque afecta la dignidad de otro ser humano, sino también porque afecta el desarrollo del país. O sea, diferentes consultoras internacionales dicen que si nosotros lográramos la igualdad de género, que supone igualdad en todos los ámbitos, particularmente en el acceso al mercado laboral, lograríamos incrementar 28 trillones de dólares el PIB mundial al 2025 si lográramos equiparar la condición de hombres y mujeres al acceso al empleo, etcétera. Y la igualdad de trato es absolutamente necesaria, particularmente en espacios que han sido tradicionalmente ocupados por hombres. Entonces yo creo que la victimización no es positiva, pero tampoco es la agresión. Y yo creo que muchas veces la victimización es la reacción a la violencia. Una reacción no muy erudita, no muy preparada, pero es la única que le queda a la víctima. La víctima, uno podría decir, ¿sabes qué? No me hubiera gustado que la ministra Pérez reclamara que recibió un Twitter, y uno puede decir, ¿eso es victimización? ¿No es victimización? La verdad que creo que a veces a la víctima es la única herramienta que le queda. Entonces, para evitar que eso suceda, relacionémonos como iguales, pues tratémonos de la misma forma y discutamos como usted dice, sobre el fondo de los asuntos. No vayamos porque yo creo que se deterioran las relaciones entre las personas cuando al final lo que hacemos es uso y abuso de las cuestiones personales, y no debatir sobre el fondo, los temas de interés para la comunidad, para la comuna, etcétera. A mí me parece que en eso hay mucho que aprender, y yo creo que sí hay manuales de buenos comportamientos que uno los puede encontrar en Google, y pone cómo tratar, cómo referirse. Yo creo que uno puede hacer un aprendizaje, y en la propia municipalidad a lo mejor el alcalde en una de esas se ilumina y propone un proceso de capacitación para los concejales y para los integrantes de su gobierno en la comuna. Laura Albornoz, ex ministra, abogada de la Universidad de Chile, militante de DC. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ti, que esté muy bien. Que esté muy bien. Pausa y ya volvemos.